Muy buenas tardes, estimados licenciados. Tengan bienvenidos ustedes en esta sesión número 2. Hablaremos un poco de la actividad final. Haremos en cuenta, había explicado, su actividad final consiste 3 minutos en hablar sobre los siguientes temas de los medios de impugnación, del juicio ejecutivo civil o bien de los juicios especiales en general. Recuerden como el hipotecario, el inmobiliario, los artículos hoy los vamos a considerar. Los tres tendrán que trabajarlos, tendrás que hacer un esquema tomando en consideración conceptos, es decir, conceptual. Obvio, todos los temas, perdón, tienen que ser fundamentados conforme a nuestro Código de Procedimientos Civiles. Recordemos, dentro de los medios de impugnación habíamos visto la demanda y dentro de ello vienen las etapas procesales que tenemos los medios de impugnación. Aquí vemos los medios de impugnación acerca de la sentencia o bien una resolución dentro de un procedimiento. Para ello debe realizar un mapa conceptual con las 3 unidades, es decir, un mapa conceptual considerando temas relevantes, breves, el cual solo será conceptual, remarco, conocimiento básico y con artículos. Dentro del esquema vendrá un URL del video, me pueden presentar todo en una infografía, todo en un PowerPoint, todo en un Word, donde se les acomode más trabajarlo, y abajo ver, por favor, que el URL pueda aplicarse. Por ejemplo, si lo trabajan en Word, darle un clic y sobre todo pasarlo a PDF para que su servidora pueda generar el URL. Ahora, si se les complica agregar el esquema y el URL, en foro me pueden agregar el URL y en esquema puede ir en actividades. ¿Perfecto? Vemos un poquito entonces, vimos la revocación, la apelación extraordinaria, vimos la apelación es la segunda instancia en materia ya sea civil o también en penal, que recae sobre los magistrados. En San Cristóbal tenemos la fortuna de contar con la sala colegiada mixta, en donde se ven asuntos de apelación conforme a los tocas. Vimos ese vocabulario para ustedes. Recuerden, dentro de la segunda instancia, que es la apelación, deja de llamarse expediente. No, sin embargo, quiero decir que el expediente no exista. El expediente está, se sube o se traslada, si es de otro tribunal, a la sala colegiada mixta como expediente y se abre un nuevo expediente llamado toca. Del juicio ejecutivo civil tenemos el artículo 436 de nuestro Código de Procedimientos y habíamos visto que el juicio ejecutivo civil tiene por en fin llevar a cabo la petición de una deuda. En este caso, nosotros debemos de aprobar por medio del juicio ejecutivo civil que existe algún título de crédito, es decir, un título como el cheque, pagaré, letra de cambio, y ver que totalmente es obligación falte subsanar el incumplimiento de la obligación. El título ejecutivo tiene una obligación de hacerse observar las siguientes. Si el actor exige la prestación del hecho por el obligado o por un tercero, eh, bien, si en el contrato se establece alguna pena por el importe de esta, se decretará la ejecución. Si no se fijó la pena, el importe de los daños y perjuicios serán fijados por el autor, el actor. Realizado el hecho por el tercero o efectuado el embargo por los daños. Recuerden también en el juicio ejecutivo mercantil, es muy importante ver el embargo, la figura del embargo para asegurar la reparación del daño o bien en el caso de un remate de bienes para llevar a cabo el subsanar la deuda contraída. Realizado el hecho por el tercero o efectuado el embargo por los daños y perjuicios, la pena puede ponerse el demandado de la misma manera en que las demás ejecuciones. Cuando el título ejecutivo contenga la obligación de entregar cosas que sin ser dinero se encuentran por número, peso, medida, se observarán reglas siguientes. Entonces vamos a hacer un resumen, por ejemplo, de su esquema del juicio ejecutivo mercantil.
que puede ser llevado a cabo por estos títulos de crédito que mencioné, o bien ya sea por deuda de dinero o por deuda de cosa en especie, el cual debe especificarse la calidad, la cantidad, etcétera. Vamos a ver también el embargo. Hecho el embargo, se emplazará al deudor conforme al artículo 115 o se ignora su paradero conforme al artículo 121 para que en un término no mayor de 5 días ocurra hacer el pago o oponerse a las excepciones y defensas que tuvieres. De hecho, el embargo tiene 5 días para que pueda contar para interrumpir el embargo, que recuerden, el embargo se puede realizar, pero el remate de los bienes es lo que más también nos interesa. Concluido el término de prueba y sentada la razón de ello, se ordena que los autos queden en la Secretaría del Juzgado a disposición del actor y demandado y en su orden por el término de 3 días para que lo formulen sus alegatos. Recordemos, dentro de un juicio habíamos visto que los alegatos es la parte controvertida en donde las partes hacen ver lo que más resaltó en sus derechos a su conveniencia y la otra parte dejó pasar también para solicitar la petición de algún derecho. Vamos con, en este caso, repito, del juicio ejecutivo del 436 al 449. Del juicio hipotecario, que es de los juicios especiales, tenemos el 454 al 470. ¿Por qué se llaman juicios especiales? Porque tienen su propia regularización en nuestro Código de Procedimientos Civiles, por eso es un especial, porque tiene su tipificación en el mismo. Se tramita en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o la prelación del crédito que la hipoteca garantice. Para que el juicio tenga por objeto el pago de la relación de un crédito hipotecario, se siga según las reglas del presente capítulo, es requisito indispensable que el crédito consiste en escritura pública o escrito privado, según corresponden los términos de la legislación común. Es decir, podemos en su esquema copiar y pegar fundamentos, incluso hacer ver ejemplos sin necesidad de inscripción, siendo condición indispensable para inscribirse la cédula que el bien esté registrado a nombre del demandado. O sea, un requisito muy indispensable. El representado del escrito de demanda acompañando del documento respectivo, el juez, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados en los artículos anteriores, ordenará la expedición por duplicado de la cédula hipotecaria y mandará que se corra traslado de la demanda al deudor para que dentro del término de 9 días ocurra a contestarla, en el plazo mismo que el juicio ordinario. Esos plazos ya tenemos qué es el juicio hipotecario y en qué plazo hay que demandar. Lo pueden ir agregando con el artículo, que es, sin el título con que se ejerce una acción hipotecaria, se advierte que no hay otros acreedores hipotecarios. Documento base del juicio hipotecario, la cédula hipotecaria. Ahora vamos con el arrendamiento inmobiliario. (471 al 479). Las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les serán aplicables las disposiciones de este capítulo. El juez tendrá las más amplias facultades para decir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga. A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este capítulo, en lo que conducente, al igual que la acción que intente el arrendatario para exigir al arrendador el pago de daños y perjuicios a que se refieren los artículos. Para el juicio de cualesquiera de las acciones previstas en este título, el actor deberá exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento, que es base fundamental para este juicio de arrendamiento inmobiliario, en el caso de haberse celebrado por escrito. En la demanda, contestación y contestación a la convención, las partes deberán ofrecer las pruebas, el juicio exhibiendo las documentales, el cual ya ha sido solicitado los documentos que no tuvieran en poder en los términos del 95.
Otro artículo, por ejemplo, en el caso de estos juicios, estamos viendo también el juicio arbitral que nos corresponde ya al 587. Regreso, perdón, continúo. Tomando en consideración los, ojo, en los embargos consideren el 514, decretando el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento en forma, se requerirá de pago al deudor y no verificándolo este en el acto, se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las prestaciones demandadas, si se tratare de juicio ejecutivo o las fijadas en la sentencia. El actor podrá asistir a la práctica de la diligencia. Es decir, en los embargos puede ir el actor a ver que el actuario ejecute el embargo. No es necesario el requerimiento de pago en la ejecución del embargo. O sea, ya llegó, antes habían hecho ya el requerimiento adecuado, no procedió, entonces a embargar. Dejó vencer los plazos. De los remates, considerar el 543. Toda venta que conforme a la ley deba de hacerse en subasta de almoneda se sujetará a las disposiciones obtenidas en este título y todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el juez que fuere competente. Cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su avalúo, se acordará que se expida mandamiento al registrador de la propiedad para que remita certificado de gravámenes de los últimos 10 años, pero si en el último obrare ya otro certificado, solo se pedirá al registro el relativo al periodo transcurrido desde la fecha de aquel hasta que lo solicite. Pequeño, es decir, que es el embargo, para qué nos sirve. El día del remate, a la hora señalada, pasará el juez personalmente lista de los postores presentados y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. 557. No conviniendo al ejecutante ninguno de los dos medios expresados en el artículo que procede, podrá pedir que se celebre una tercera subasta, es decir, cuando en la segunda todavía puede no proceder o no se llega a subastar, puede exigir una tercera. Y llegamos a título noveno de la ejecución de las sentencias y demás resoluciones dictadas. El juez recibirá exhorto con las inserciones necesarias conforme a derecho para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial. Cumplirá con lo que disponga el juez requiriente, siempre que lo haya de ejecutarse no fuera contrario a las leyes del Estado de Chiapas, en todo caso de que la ejecución se llevará vía exhorto. Y ahora sí, del juicio arbitral 587 al 614, estamos hablando que las partes tienen el derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral. El compromiso puede celebrarse antes de que haya juicio, es decir, nos evitamos el juicio y podemos irnos a una vía arbitral durante este y después de sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre. El compromiso puede celebrarse por escritura pública, por escritura privada, en acta ante el juez de primera instancia. Y ahora bien, nos esclarece algunas circunstancias en las cuales no aplica. Juicios en rebeldía, no nos procede. Vamos con controversias de orden familiar, 981, es de los juicios especiales. ¿Hasta ahorita van bien, mis estimadas licenciadas? Todo bien, maestra, muchas gracias. Gracias. Considerar los artículos que es fundamental para su esquema. Si son de otro estado,
varía muy, muy poquito. El código también está en plataforma, ¿verdad? El código sí, el código sí. Ok, Incluso perfecto. para cualquier ley del estado donde ustedes pertenezcan, con entrar al Congreso de la Unión del Estado y se van ahí código, de cualquier código es muy útil. Y si es una ley federal, al Congreso de la Unión. De las controversias del orden familiar, de violencia y de la reparación del daño, hablamos como juicio especial el 981. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público de interés social por constituir la base de la integración de la sociedad. Por lo tanto, en todos los asuntos que trata este título deberá de tener intervención del Ministerio Público, recuerden, para salvaguardar también la víctima, y en su caso del Instituto del Desarrollo Humano del Estado de Chiapas. Y ya, recuerden que es fundamentalmente básico. Nos habla también de la violencia familiar y la reparación del daño. 600, de las tercerías, 629. Ok, ahorita regresamos. Hablamos de las tercerías. En un juicio seguido por dos o más personas pueden venir uno o más terceros, siempre que tengan interés propio y distinto del actor o reo en la materia del juicio. La tercería deberá deducirse ante el juez que conoce el juicio en los términos previstos para formular una demanda. Las tercerías se suscitarán en la vía que corresponde al juicio en el cual se promueve. Las terceras coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejecuten y cualquiera que sea el estado en que se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria. Es decir, las tercerías, si a alguien más le interesa algo que está en juicio, en otro juicio, aplicar una tercería siempre y cuando no haya causado ejecutoria ese juicio. De los concursos de acreedores, 710. Volvemos a recalcar lo de la unidad 1, revocaciones y apelaciones, 659, 660. Y ahorita sí, de los concursos de acreedores, 710, así yo menciono. Si ven que la plataforma por tiempo me desconecto, no se preocupen, quedará grabándose. Perfecto, hablamos ya de los concursos. Hablamos de los concursos del deudor no comerciante, puede ser voluntario o innecesario. Recuerden que los concursos son cuando una empresa no tiene la utilidad financiera suficiente, entonces entran los famosos concursos mercantiles, que en vía civil también es en apoyo. Es voluntario, el deudor se desprende de sus bienes para pagar a sus acreedores. Presentándose por escrito acompañando un estado de su activo y pasivo y con expresión del nombre y domicilio de sus deudores y acreedores, así como una explicación de las causas que hayan motivado su presentación en concurso. Sin estos requisitos no se admitirá la solicitud. Es decir, no tengo con qué pagar a mis acreedores, entro en un concurso para hacerle ver qué es lo que puedo por escrito otorgarles en favor de la deuda. Tengo bien juicios sucesorios, 741. Que los juicios sucesorios, si no los conocemos, en familia siempre hemos escuchado uno. Tenemos, luego que el tribunal tenga conocimiento de la muerte de una persona, dictará con audiencia del Ministerio Público, mientras no se presenten los interesados sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Civil, las providencias necesarias para asegurar los bienes, aunque se presenten sin si el difunto no era conocido o estaba de
transeúnte en el lugar o si hayan niñas, niños o adolescentes interesados o peligro de que se oculten o dilapiden los bienes. Este artículo estamos haciendo en común a lo que son los juicios sucesorios. Recordemos que los juicios sucesorios habla de las providencias necesarias para la conservación de los bienes que el juez debe decretar urgentemente en el caso del artículo anterior. Reunir los papeles del difunto, que cerrados y sellados se depositan en el secreto del juzgado, ordenar a la admisión de correos, mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento, cosas valiosas. Y los procedimientos no contenciosos, como puede ser la jurisdicción voluntaria 935, que sería el último ya que deberíamos de estar abarcando. Disposiciones relativas a otros actos de jurisdicción voluntaria se tramitará en la forma de incidente que habrá de seguirse en el Ministerio Público en todo caso. El permiso para contratar con su marido o para obligarse solidariamente a ser su fiadora que solicite la mujer casada. También la calificación de la excusa de la patria potestad en los casos a que se refiere el artículo 443 y podrá decretarse el depósito de niñas, niños o adolescentes o incapaces que se hallen sujetos a la patria potestad o tutela y que fueren víctimas de violencia familiar por sus padres o tutores, que reciban de estos ejemplos perniciosos a juicio del juez o sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por la ley, de huérfanos o incapacitados que queden en abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la persona o a cuyo cargo estuvieren. Esto habla de otros actos de jurisdicción voluntaria. Mis estimadas, hasta ahorita ese es nuestro plan de estudio ya fundamentado de estos juicios especiales. Si vieron, estos son los que enumeré. Por último, la justicia de paz, que estamos viéndolo después de los que les proyecté, después del 741. Del 935 tenemos los juzgados de paz y conciliación. 937, el procedimiento ante los juzgados de paz y conciliación se regirá por este título, dentro de los principios de oralidad, conciliación, inmediatez, sencillez y pronta resolución. Mis estimados maestrantes, esto ha sido todo. Vemos, nosotros hemos desahogado estos puntos, tercerías, concursos de acreedores fundamentados conforme al Código de Procedimientos Civiles, que es lo que les va a apoyar a ustedes en su actividad final. En caso de que tengan alguna dificultad para el video, para el mapa conceptual, hacérmelo valer inmediatamente bajo la vía de plataforma o bien por el celular a su servidora para que pueda ver la posibilidad de admitirle o bien saber cómo justificar el retraso de mi acta. Muchísimas gracias. La saludo cordialmente, contadora. Muchísimas gracias, maestra. A ustedes los artículos, en caso de que no lo tengan tan a la mano, pueden ver de nuevo la sesión. Tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Milly Araceli.